Madrid, en concreto Alcalá de Henares. Hoy les quiero hablar de la gestión emocional para padres, porque ningún padre nace sabiendo ser padre o madre, sino que es un aprendizaje que van a adquirir en esa función. Es muy importante, por lo tanto, para los padres saber gestionar sus emociones frente al comportamiento de sus hijos. La ira, la irritación, la frustración, la envidia, los celos, la tristeza, son algunas de las emociones que frecuentemente aparecen en las personas y que un entrenamiento especializado en gestión emocional nos ayudará a gestionar adecuadamente. Cuando los niños no tienen límites, los están adquiriendo, los están descubriendo, es muy importante que los padres sí que tengan límites, porque es la única manera posible de transmitir los límites a sus hijos. Si los padres no tienen límites en los niños, aparecerán muy probablemente problemas de comportamiento y problemas de salud. Hay una tendencia en todos los seres humanos a repetir las cosas tal y como las hicimos en el pasado. Es una tendencia a la repetición. Y en ocasiones los padres han de luchar contra esa tendencia a la repetición para incluir en la educación de sus hijos pautas de comportamiento que contribuyan a su crecimiento como seres sociales. No es que los padres sean responsables del comportamiento de sus hijos, pero si los padres aprenden a gestionar sus emociones, sus fantasías inconscientes, sus recuerdos reprimidos, e incluyen la realidad en su comportamiento como padres, van a poder ocupar la posición que corresponde con respecto a sus hijos, produciendo para toda la familia una salud más equilibrada. Si desean realizar cualquier consulta, pueden dirigirse al correo electrónico virginia.valdeolinos@gmail.com y les atenderé gustosamente. Continuamos la próxima.